Y comenzamos con este segmento de historias de nuestra ciudad. Hemos repasado durante todo el mes de enero las distintas historias de Florencio Varela, en este mes su aniversario, y hoy estamos nuevamente con una invitada especial, Romy. Así es, bueno, ya es amiga de la casa y nos viene a acompañar justo un día antes del cumpleaños de Florencio Varela, Analía Fariñas. Ella es investigadora, ella es escritora y agrimensora. O sea, se me fue la palabra agrimensora. Bienvenida, Analía, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer para nosotros, y justamente adentrándonos en el aniversario, vamos a charlar un poquito justamente de este libro que tiene un poquito la historia de Florencio Varela, cómo dejamos de ser el pueblo de San Juan a convertirnos en el partido de Florencio Varela y a tener esta autonomía, ¿no? Para contarle a los vecinos que tal vez tienen la historia ahí media borrosa o con medias algunas dudas, poder contarnos un poquito cómo fue ese trayecto hasta llegar a cumplir 134 años en el día de mañana, ¿no? Sí, bueno, la historia es muy extensa, mi libro es bastante grande, así que vamos a dar un pantallazo general, pero con algunos tips muy importantes que a lo mejor la gente no conoce y que es importante que sepa. Por empezar, el pueblo de San Juan no se creó por la fiebre amarilla. Vamos a sacar esa leyenda, que es lo que siempre se dice, que la gente se nucleó aquí en esta zona del sur por la fiebre amarilla. Eso no pasó. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la nota de pedido de pueblo, la firman 109 vecinos, además de Juan de la Cruz Contreras. Él en verdad no la firma porque no sabía firmar, por él lo hace José Suárez, pero en definitiva otros 109 vecinos lo acompañan. Esos vecinos, en el censo, el primer censo nacional que se hizo en 1869, que lo hizo Sarmiento, esos vecinos ya vivían en la zona de los alrededores de lo que era la Casa de Teja. Así que es mentira que se vinieron con la fiebre amarilla, que empezó en enero de 1871. Bien, vamos a hacer un reconto. ¿De quiénes eran las tierras donde se fue a crear el pueblo? Habíamos hablado de Félix de la Cruz. Cuando Félix de la Cruz fallece, que tiene una gran estancia, se le hereda una sola hija, que era María Brígida de la Cruz, que luego se casa con Ricardo Godoy. Cuando ella fallece en 1860, esas tierras se reparten entre los hijos que permanecían vivos, inclusive entre algunos sobrinos y sobrinos nietos. La más beneficiada con la herencia fue Juana, su hija Juana, que era soltera y que era la que vivía con Brígida en la Casa de Tejas, porque es la que recibió más tierra. Juana al principio empezó a vender tierras, después hipotecó parte de las tierras. Para levantar esa hipoteca se vio obligada a vender más tierras, y ya cuando se ve que se sentía enferma, dictó su testamento. Esto es muy importante, porque ella no tenía, sus padres estaban muertos y no tenía hijos, por ser soltera no tenía hijos. Cuando alguien muere sin hijos y sin padres, lo heredan los demás parientes cercanos. Y ahí podemos hablar de que ella tenía sobrinos. Claro, ella tenía muchos sobrinos. Yo hice un cálculo. Si cuando ella murió no hubiera hecho testamento, le hubiera heredado una hermana que le sobrevivía, que era Rosalía, precisamente claro, la mamá de Juan de la Cruz Contreras, 13 sobrinos y 4 sobrinos nietos. Esos hubieran sido los que la hubieran heredado. Inclusive entre esos sobrinos y sobrinos nietos no estaba Juan de la Cruz Contreras, porque como heredó su mamá, claro, la parte que le correspondía la hubiera recibido su madre. Después a lo mejor él hubiera heredado algo de la madre cuando la madre fallecía, pero en ese momento que murió Juana, él no hubiera recibido nada. Pero la otra ventaja de que ella no tuviera herederos forzosos, que son los padres y los hijos, es que ella en el testamento puede disponer que la totalidad de sus bienes vaya a una o a varias personas, a las claro, que ellas quiera, inclusive personas que no sean de su ámbito familiar. Claro, vos le dejás la herencia a quien vos quieras. Claro. Ella eligió a Juan de la Cruz Contreras, porque eso se lo llevó a la tumba. En el testamento no hace una explicación. Lo único que dice el testamento es que Juan de la Cruz Contreras le había facilitado un préstamo de 60.000 pesos. Así que a lo mejor eso una devolución de favor. Claro, le generó una muy buena relación con este sobrino.
tampoco se entiende por qué una persona que tenía tanta tierra, que había vendido tanta tierra, que había hecho una hipoteca y que de esa hipoteca recibió un préstamo muy importante, había necesitado dinero de Juan de la Cruz Contreras. Y tampoco sabemos de dónde pudo haber sacado Juan de la Cruz Contreras 60.000 pesos, porque él no tenía tierras propias. Dicen que era carretero, es decir, que llevaba carretas de un lado para el otro, así que no era una persona que pudiera acumular esa cantidad de dinero. Pero eso es lo único que dice en el testamento. Bueno, el asunto es que este señor, Juan de la Cruz Contreras, recibe 300 hectáreas de su tía y la casa de teja. Claro. Dentro de esas 300 hectáreas estaba la casa de teja. Él al principio empieza a vender algunas tierras y después hace una hipoteca de esas tierras. Para levantar esa hipoteca, hace una segunda hipoteca, ¿no? Vende tierras y hace una segunda hipoteca. Y ya, como había vendido tantas tierras, le quedaban solo 76 hectáreas, que las tenía hipotecadas con esta segunda hipoteca. Entonces ahí decide hacer el pueblo y lo acompañan 109 vecinos con su firma. Quiere decir que cuando se presentó la nota al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, un 7 de diciembre de 1871, las tierras sobre las que se pidió crear el pueblo, que eran 76 hectáreas, estaban hipotecadas. Bueno, pero un pueblo hipotecado, ¿no? Claro. Pero bueno, él no se lo comentó, obviamente, a los vecinos y firmaron todos. Y firmaron todos. Y se creó el expediente. ¿Qué pasó en ese expediente? Bueno, en ese expediente hubo quienes estuvieron a favor, quienes estuvieron en contra y que estuvieron en el medio. Los que estuvieron a favor era el departamento topográfico y el agrimensor que mandó el departamento topográfico, que fue Jaime Arrufó, que consideró que estaban las condiciones dadas para poder crear un pueblo. ¿Quién estaba totalmente en contra? La municipalidad de Quilmes, Claro. a la cual pertenecíamos. No quería saber nada de que se creara un pueblo. Y alguna razón tenían, porque siempre detrás de un pueblo venía un nuevo partido. Claro. Claro. Y el que estuvo neutro fue el asesor de gobierno de la provincia, que lo único no dijo que es bueno o es malo que crearan el partido, el pueblo, sino que dijo, bueno, para que se cree un pueblo tiene que haber estas condiciones, muchas de las cuales el pueblo la cumplía. Por ejemplo, que estuviera conectado por alguna ruta. Nosotros teníamos la ruta que unía Buenos Aires con Chascomús. Que hubiera agua potable en abundancia, la teníamos. Que las tierras fueran altas. Las tierras teníamos, eran altas. las ondulaciones que mencionaste en aquella vez. Sí. Jaime Arrufó, este agrimensor que visita, es el que dice que la casa de teja está rodeada por colinas. Así que, y por supuesto, todo esto era defendido por un asesor de apellido Torres, que había designado Juan de la Cruz Contreras para que hiciera los escritos de devolución, porque él no sabía leer ni escribir. Entonces este Torres decía, sí, nosotros ya cumplimos con todo. También se decía que tenía que tener determinado equipamiento, y él dijo que sí, que se iba a dar un terreno para escuela, que nunca se dio, un terreno para policía, que nunca se dio. Lo único que se cedió fue una plaza. Claro. El único bien público que se cedió con él. Pero el asunto es que con todo esto el gobernador decidió que era oportuno crear un pueblo. En la nota inicial se decía que el pueblo se debía llamar San Juan. Es decir, que en el mismo pedido ya se decía cómo querían que el pueblo se llamara. San Juan a secas, sin ningún otro agregado. Claro. El gobernador, cuando hace la resolución de creación del pueblo, dice, créase el pueblo solicitado por Juan de la Cruz Contreras y otros vecinos. Y no dice nombre. Pero se supone que era el pueblo solicitado, así que nació con el mismo nombre que se había solicitado. Claro. Él no niega el nombre, ni lo afirma ni lo niega. Así que, bueno, pero en definitiva, en la resolución no hay ningún nombre. El pueblo nace un 11 de febrero de 1873. ¿Qué había pasado con las tierras de Juan de la Cruz Contreras? Habíamos dicho que cuando se hizo el pedido de pueblo, las tierras eran de él y estaban totalmente hipotecadas. Claro, él tenía miedo de que se descubriera esto de la hipoteca y a lo mejor el pueblo no prosperaba. Entonces, el pedido se hizo en diciembre y en enero del año siguiente él levanta la hipoteca. Pero para levantar la hipoteca, ¿qué hace? Empieza a vender casi el 50% de las tierras que iban a conformar el partido. Es decir, y las vende algunas en grandes fracciones y otras las vende respetando, digamos, la traza del pueblo, con manzanas, es decir, vende manzanas enteras y vende solares dentro de las manzanas. En definitiva, cuando el pueblo él levanta esa segunda hipoteca,
estaba todo bien, y sí que el pueblo no estaba hipotecado. Pero en diciembre del 72, el pueblo se iba a aprobar en febrero del 73, vuelve a pedir otra hipoteca por el resto de las tierras que le quedaban. Porque se ve que le dijo, no, con todas estas informes negativos de la municipalidad, esto no va a funcionar, así que voy a volver a hipotecar. Así que cuando se nace el pueblo, ya no era totalmente de él, un 50% lo había vendido de las tierras, y el 50% que permanecía en manos de Juan de la Cruz Contreras estaban nuevamente hipotecadas con una tercera hipoteca. ¿Quiénes eran los otros propietarios? Los voy a leer. Francisco Gorostidi, José Mateo Veraza, José de Vicenzi, Natalio Sioca, Manuel Pardiñas y Eusebio Ramón Trillo. Todos ellos tenían tierras que le habían comprado a Juan de la Cruz Contreras dentro de la traza del pueblo, cuando se creó oficialmente el pueblo. Bueno, a partir de que se crea el pueblo, no pierden tiempo en querer ser un partido. En mayo de 1874 se presenta un expediente, o días antes, se presenta un expediente ante el Superior Gobierno de la provincia, solicitando que San Juan fuera cabecera de partido. Lamentablemente ese expediente en el archivo histórico de la provincia no está, yo no lo pude localizar. ¿Cómo sé de este dato? Por dos fuentes. Una, porque ubiqué en el Archivo General de la Nación un poder que 10 vecinos, entre ellos Juan de la Cruz Contreras, da al doctor Priliano Boado para que tramite el expediente, y dice, el expediente que presentábamos ante el Superior Gobierno para que San Juan sea cabecera de partido. Y además, porque el Quilmero, que era el diario de la zona, ese hizo como 5 notas, muy despectivas todas, diciendo que los de San Juan quieren hacerse partido, pero que eso es totalmente inviable, que no hay ninguna posibilidad, que no existe... Claro, recordémosle a los vecinos que pertenecíamos al partido de Quilmes. Claro, entonces ahí era, como decía ella, ¿no? Analía, el tema de la puja, de decir, otro partido van a ser, nosotros vamos a quedar fuera, esta gente va a ser... Claro, va a ser, era difícil por todo lo que conlleva conformar un partido. Sí, porque además se perdían tierras, las tierras todas aportaban lo que en ese momento era el impuesto principal, que era el impuesto de contribución directa. El impuesto de contribución directa era la suma de todos los impuestos que hoy tenemos, porque era como el inmobiliario, el de patentes, porque se pagaba por los rodados que uno tenía, se pagaba por todas las mejoras, por las reses que uno tenía. Todo eso estaba evaluado y se pagaba, si uno tenía un comercio también se pagaba. Todo eso se pagaba en la contribución directa. Era un solo impuesto, pero que pagaba todo lo que hoy te pagamos en, no sé, como 60 impuestos, todo se pagaba a través de la contribución directa. Bueno, este pedido de creación de partido no prosperó. No sabemos cuál fue los argumentos, porque ya les digo, el expediente que ellos dicen que presentaron en provincia, porque de hecho también en el expediente de creación de pueblo piden toda la documentación favorable, todos los esos requisitos que tenías que tener para conformar un pueblo y luego ser un partido, tener agua potable, tener infraestructura, no era fácil, pero bueno, al tenerlo positivo también sumaba. Claro, si todos los dictámenes positivos que estaban en el expediente de creación de pueblo, sobre todo del asesor y del agrimensor Rufó y del departamento topográfico, que estaban a favor de la creación del pueblo, todo eso se lo solicitó una copia para poder agregar a este expediente. Pero este expediente no está, así que no sabemos cuál fue el camino y por qué se llegó a la negativa. Pero la semilla de la independencia estaba sembrada y siguió creciendo, y en agosto de 1888 se hizo el pedido de pueblo. ¿Cómo sabemos esta fecha? No porque yo he estudiado todos los actas de las sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y no pude encontrar cuándo fue el ingreso del proyecto. No tengo datos del ingreso del proyecto. Pero el Quilmero, nuevamente el Quilmero, en agosto de 1888 dice que unos patriotas como los de 1810 están bregando por la independencia de ese pueblo de San Juan, que siempre ha sido tan postergado por Quilmes. El Quilmero reconoce, el Quilmero por lo menos reconoce de que la municipalidad de Quilmes
a esta zona la tenía muy postergada. Así que de ahí tenemos la fecha. Otra cosa que se dice comúnmente y que no es cierta es que el proyecto de creación de pueblo fue realizado por Pedro Burel y José von Rusch. No es así. ¿De dónde viene el error? Cuando el proyecto es presentado por el pueblo, por los vecinos del pueblo, el proyecto es presentado por los vecinos del pueblo, esto se manda a una comisión, a la Comisión de Legislación. Esa Comisión de Legislación hace un despacho favorable. ¿Quién firma el despacho favorable de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados? Pedro Burel y von Rusch. Entonces aparece Claro, hay una previa, o sea, hay que contar la realidad, ¿no? Claro. Porque los vecinos están con el pedido y la escucho, ¿no? No sé si les pasa a ustedes pensar en la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo. Acá el pueblo está pidiendo su propia independencia, su autonomía y por supuesto unos legisladores tienen que aprobar o avalar este pedido. Claro, pero no fueron ellos los que prepararon el proyecto, sino que ellos lo analizaron, lo estudiaron y hicieron el dictamen y lo firmaron. Lo que pasa es que los que primero analizaron las sesiones de diputados vieron las firmas en el texto de la ley que se iba y creyeron que ellos eran los autores. No, son los autores del dictamen favorable. Y inclusive a Pedro Burel le correspondió hacer lo que se llama la defensa ante la Cámara, es decir, ante los demás diputados. Y él mismo en esa defensa dice: este proyecto presentado por los vecinos casi hace 2 años, lo dice en septiembre de 1890, así que casi hace 2 años, es para agosto, un poco más de 2 años, dice él. En agosto de 1888 era cuando se había presentado. Así que un poco se durmió también en el Congreso, en la legislación de la provincia, se durmió un poquitito. Pero bueno, ¿quiénes estaban a favor de la creación del partido, del nuevo partido? Que los vecinos, ¿cómo pidieron que se llamara? San Juan. El partido. El partido. Créase el partido de San Juan en el pueblo de San Juan. A pesar de que en ese momento el pueblo ya se llamaba Florencio Varela. Claro. Y la estación de tren también había tomado el nombre de Florencio Varela. Pero ellos insistían, era partido de San Juan en el pueblo de San Juan. Bueno, ¿qué dice? ¿Quién está a favor? Por supuesto Pedro Burel. También está a favor Sotero Vázquez, que era un hijo de Juan Vázquez, que era un viejo propietario y alguien que había sido muy benefactor de la iglesia y del pueblo en los primeros tiempos, y también Eduardo Sáenz. Ellos son los que están a favor. ¿Y quiénes están en contra? Un diputado de apellido Ugalde y otro llamado Carlos Olivero. Sobre todo Ugalde era el que más estaba en contra. ¿Qué argumentaba? Bueno, lo que argumentaba es que no tenía muchos habitantes. Dice, San Juan tiene tantos habitantes como una fábrica. Bueno, que ahora de donde esté en otro plano verá que tenemos más habitantes que una provincia. O casi tenemos que muchas provincias. Sí. Bueno, pero en ese momento dice, no tiene más habitantes, una fábrica tiene más gente que este partido que quieren crear. Además dice, hay una nota de vecinos que se niegan a la creación del pueblo. ¿Quiénes firmaban esa nota? Juan Davinson, el padre del primer intendente, y Arellanos. A ellos dos los nombran, pero dice, y hay muchísimos más nombres que ahora no recuerdo, y no los cita. Lamentablemente, en diputados y en la Cámara de Senadores, cuando un proyecto se transforma en ley, ese expediente se guarda. Si no se transforma en ley, no lo guardan. Así que este expediente tendría que haber sido resguardado. Claro. Hay 2 archivos separados, uno en la Cámara de Senadores y otro en la Cámara de Diputados, según cuál fue la Cámara de origen, es decir, la Cámara que se presentó, porque la otra Cámara después se llama de revisión, pero la Cámara de origen, que fue diputados, porque se presentó por diputados, tendría que haber guardado este expediente. Entonces tendríamos la nota de presentación, qué vecinos la firmaron, qué argumentaban para pedir el pueblo, por qué lo llamaban de nuevo San Juan al partido, pero lamentablemente ese expediente no está, porque Senado tiene, el archivo está completo, pero diputados no. Diputados empieza a partir de 1920, los expedientes que se han conservado. Quiere decir que este expediente, que es de 1890, no está. El inicio es de 1888. Pero bueno, el asunto es que entonces
no sabemos tampoco el contenido de esta nota de los vecinos que se quejaban, qué argumentaban para quejarse y cuántos eran los que firmaban. Podemos entender por qué Juan Davidson no quería que se hiciera, porque él tenía una estancia que estaba en ese momento toda en el partido de Quilmes, pero de crearse el partido Florencio Varela, su estancia hubiera quedado parte en Florencio Varela y parte en Quilmes, y tener una estancia entre dos partidos siempre es complicado. Así que bueno, por eso supongo que después alentó que su hijo fuera el primer intendente, porque dice, bueno, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Tener a tus enemigos más cerca, literal. Qué mejor que para no tener problemas con el intendente de Florencio Varela es que fuera mi propio hijo. ¿No? Bueno, así que, y otra cosa que decían en contra es que perjudicaba a Quilmes y a Almirante Brown, pues también Varela se conformaba con tierras cedidas por Almirante Brown, porque decía que estos partidos quedaban muy disminuidos en su superficie y que eso le iba a generar un grave perjuicio. Y que además este nuevo partido que se quería crear iba a provocar gastos en la provincia, que en ese momento estaba pasando una situación económica muy difícil. Así que no querían para nada que se creara el partido. Así se presentó la discusión. Pero bueno, en definitiva se llega a la votación. La votación en general se aprueba la ley, tal cual la habían presentado los vecinos, que era en el primer artículo el nombre del partido, San Juan, en el pueblo de San Juan, es decir, que San Juan era la cabecera, y unos límites que yo los analicé, inclusive en mi libro hay un plano donde yo vuelco esos límites, que por empezar era mucho más ancho, es decir, era prácticamente el ancho que después tuvo. Claro. Se metía también más para el oeste, más al oeste de lo que soy, y mucho más para el norte. Villa La Florida y parte de Quilmes Oeste hubiera pertenecido a ese partido de San Juan. San Juan, luego Florencio Varela. Cuando se analiza el primer artículo, hay un diputado que se llama Ernesto Huelguein Muñoz, que es el que dice, ¿por qué San Juan? Si la estación se llama Florencio Varela, ¿no se acordaban que el pueblo también ya se llamaba Florencio Varela? No, pongámosle Florencio Varela para que no lleve a confusión. Entonces votan y están de acuerdo en que el partido no se llame San Juan, sino Florencio Varela. Así que ya el primer artículo no queda, y no ponen cuál es la cabecera. No era pueblo de San Juan, eso no lo ponen. Así que el primer artículo distinto. Vamos al segundo. No, que los límites son muy extensos, que le sacan mucha tierra. Entonces Sotero Vázquez, que estaba a favor de la creación del partido, propone un partido mucho más flaquito, que es el que en verdad sale. Ustedes si se fijan ahí, si vuelven a ponerla en la tapa del libro, es un partido muy flaquito. No tiene la pancita esa que del Touring Club, no, era mucho más flaquito. Entonces, él propone esta subdivisión, pero con un pedazo más hacia el oeste que nos iba a dar San Vicente, el partido de San Vicente. No prospera, todavía es mucha tierra que le sacan a Quilmes, mucha tierra que le sacan a Almirante Brown, que se había creado hacía muy poquito, en 1873 se había creado Almirante Brown, en 10 años va a perder, en 20 años va a perder tierra. No. Entonces, ¿qué se quedan? ¿De acuerdo? Pedro Burel, que dice, bueno, vamos a ver, no definamos los límites. Pongamos un artículo que diga que los límites lo va a estudiar el Departamento de Ingenieros, lo va a analizar fuertemente, y después el Ejecutivo lo va a aprobar. Bueno, así salió la ley. Es decir, se creó un partido que no tenía el nombre que los vecinos querían y sin límites y sin cabecera, con lo cual era un partido fantasma. Porque un partido, Florencio Varela, sin límites, ¿dónde queda? Claro. ¿En qué lugar de la provincia? Claro. Podía quedar en cualquier lugar de la provincia. Según definieran los límites, podía quedar en Bahía Blanca, en Trenquelauquen, no sé. Era en cualquier lugar. Así que se creó un partido fantasma. Pero bueno, con eso consiguieron aprobar la ley en la media sanción en diputados y pasó a senadores. En senadores no discutieron nada, la aprobaron en general y en particular, en verdad, una ley que no decía nada. La aprobaron el 27 de enero de 1891 y 3 días después el gobernador Julio A. Costa aprobó, el 30 de enero aprobó la ley de creación del partido fantasma de Florencio Varela. Le hago otra disquisición. ¿Qué significa la A de Julio Costa? No, ni idea. No.
que inclusive a veces, como dicen Julio Acosta, Acosta, parece parece que que fuera, es Acosta. que fuera el apellido. No. Yo siempre pensé que era Julio Argentino, Yo también Sí. me- Claro. como rock. pero como conseguí el acta de bautismo en Quilmes, él nació en Quilmes, Claro. es Julio Alejandro, Mira, no es Julio Argentino. Julio Alejandro Costa. Julio Alejandro Costa. Así que si uno no quiere que, o hay que sacarle el A o decir Julio Alejandro. Alejandro, claro. Así no se confunde. Bueno, el asunto es que nace el partido, pero ¿qué pasa? Era un partido fantasma. Ugalde, aprovechando de que el partido no existía en ningún lado, en junio de ese año presenta un proyecto para anular la ley. Mira vos, Pero ese proyecto, por suerte, no prospera. ya había gente mala en esa época. Sí. ¿Viste? Sí. Quería truncar todo el crecimiento Todo de el un sueño. pueblo. Claro. El asunto es que para septiembre el Departamento de Ingenieros había resuelto la forma de que tenía Florencio Varela, que era igual a la que había presentado Sotero Vázquez, salvo la parte de San Vicente. Esa parte no. San Vicente no daba nada, entregaba tierras a Almirante Brown, mucho menos que las originales que habían solicitado los vecinos, y Quilmes también mucho menos que las originales que habían solicitado los vecinos. Ahora bien, ¿por qué lo que decía la ley es que el Poder Ejecutivo iba a aprobar los límites, es decir, que lo iba a hacer por un decreto? Pero eso es inconstitucional. Es decir, que la ley no solo creaba un partido fantasma, la primitiva ley, que se sancionó mañana, hace 184 años, sino que era inconstitucional, porque la Constitución de ese momento y la vigente de ahora también dice que los límites de los partidos tienen que ser fijados por la legislatura. Claro. Es un resorte exclusivo, son las funciones exclusivas que conserva la legislatura, que no las puede transferir al Ejecutivo. Así que bueno, se dieron cuenta que para ponerle límites había que sancionar una nueva ley. Y eso fue lo que se hizo en septiembre, el 15 de septiembre de 1890, se fijan los límites, se detalla los límites del partido y, claro, nuevamente el debate. ¿Qué va a pasar? ¿Quién está de ¿hasta acuerdo? dónde? Ugalde, ¿qué Claro. hará? Bueno, llega a diputados, se aprueba en general y se aprueba en particular, sin una sola presentación de ningún orador, nadie discute, no hay una sola discusión, se aprueba, va a senadores, también sin ninguna discusión, sin ninguna participación de ningún diputado que quiera hablar, se aprueba en general, se aprueba en particular y se aprueba la ley. Es decir, ¿qué pasó de enero a septiembre? Que se consiguieron las apoyaturas políticas para que ya no se peleara más por la no creación Del partido. del partido, porque de algo que había tenido muchísimas discusiones y que prácticamente llevó a la no creación del partido, para septiembre del mismo año todo eso se había disipado y Florencio Varela consiguió sus límites y empezó después su vida institucional al año siguiente con la elección de sus autoridades, que yo eso no lo incluí en el libro porque la pandemia no me permitía ir al archivo general de la provincia, al archivo de la provincia, histórico de la provincia, pero ahora sí lo he analizado a través de muchos expedientes y eso es un trabajo que voy a hacer aparte, que no está incluido en el libro, que es la elección de las primeras autoridades, porque no fue tan sencilla ni tan lineal, hubo muchas peleas y hubo muchas cosas medias oscuras en esa primera elección. Bueno, ¿cuántas Nos cosas? Nos deja ahí la La intriga. intriga. Impresionante. Y aparte para conocer, sobre todo a tan pocas horas, ¿no? De un nuevo aniversario de nuestra ciudad, de nuestro partido. Digo, cómo comenzó como pueblo, digo, Claro. el contar cronológicamente y entender también lo que querían, ¿no? Sí. Justamente el pueblo, la gente quería otro nombre, Sí, sí, lo sí. pensó así y la ley al salió de otra final. manera. Y sí, y me gustó eso de, era un partido sin límites. Ya Claro. no teníamos límites nosotros. Íbamos Mira. más allá, íbamos hasta más allá. No, y también esta cuestión que a mí me quedó resonando, no, tiene pocos habitantes, menos que una fábrica. Claro. Ahora, mira,
Mira de quién te burlaste. Claro, Literal. exactamente. Así que, Analia, la verdad que te agradecemos por estar con nosotros y impresionante contar la historia. Muchos Sí. oyentes del otro lado ahí comentando siempre, haciendo preguntas, porque Ujú. esto también está bueno, ¿no? Poder acercar la historia de nuestro lugar a todos los varelenses. Bueno, les agradezco mucho porque en verdad es una oportunidad de oro poder difundir estas cosas que yo pude ir averiguando a través de muchos años de investigación, de búsquedas de distintos documentos y de distintas fuentes, porque, por ejemplo, lo de la creación cuando se había presentado el expediente de creación del partido, en verdad no teníamos seguridad, se decía, lo único que decía Burel era que hacía como 2 años, pero no, dentro de las sesiones, de las actas de las sesiones, no pude localizar cuál fue el acta en que se presenta el expediente y se le da vista y se lo gira a las comisiones. Eso es el inicio del expediente, eso yo no lo he podido localizar, pero gracias al Quilmero y a su acto patriótico que decía que había un grupo de independentistas que estaban queriéndose separar de ese Quilmes que siempre los había tenido en el olvido y en el abandono, pude por lo menos tener la fecha cierta porque ellos obviamente lo publican en agosto de 1888 cuando se entera de la presentación que trasciende la presentación de este expediente de creación de un nuevo partido. Ahí está, pasaba entonces la investigadora Analía Fariñas con nosotros en este segmento de historias de nuestra ciudad. Continuamos hasta las 13 horas, Lau. Sí, acá en el magazine cerca tuya. Edición verano. Tardo pa' contestarte.